Participantes, quiero darles una calurosa bienvenida a nuestro tema número 3. Como ustedes pueden ver en pantalla, el día de hoy vamos a conversar acerca de lo que son políticas públicas. Muy bien. Bueno, prácticamente estamos en la mitad, ¿no? En la mitad del curso en lo que gestión pública se refiere. Como todas nuestras sesiones, me gusta dedicar un pequeño espacio antes de entrar a conversar sobre el tema de si tienen alguna pregunta o de repente quisieran comentarnos alguna casuística con el tema que ya hemos dictado, ¿no? En el caso del tema número 1, que hablamos de los fundamentos del Estado, eh, nuestro tema número 2, el funcionamiento del Estado, ¿no? Entonces podemos conversar un poquito si hay alguna reflexión, tal vez, ¿no? Entonces esto nos va a permitir, pues, el intercambio de ideas para fomentar eh, el debate más que todo, ¿no? La conversación, el dinamismo de nuestras clases. Buenas noches, Gabriela. Qué gusto poder verte nuevamente aquí, ¿no? En este espacio para seguir contribuyendo. Bueno, si no hay preguntas, ¿no? Para poder de repente retomar, volver a explicar, volver a conversarlo. Vamos a empezar con nuestro tema número del día de hoy. Entonces, hemos comenzado con los fundamentos que nos ha permitido hablar de conceptos previos, definiciones previas, para poder entrar a los siguientes temas. Y a eso me refería de que para hablar de políticas públicas, necesitamos primero conocer, por ejemplo, quién se encarga de diseñar, de formular las políticas nacionales. Se encarga el Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo se encarga prácticamente de administrar las políticas públicas. Y ya sabemos qué es el Poder Ejecutivo, cuáles son sus funciones, ¿no? En la parte incluso de qué poderes dentro del Estado, cómo está estructurado orgánicamente, los niveles que corresponde. Y justamente hoy día también vamos a ver de acuerdo a qué nivel, ¿no? A qué nivel de gobierno le corresponde algún tipo de política pública. Muy bien, entonces vamos a empezar. Entonces, primero, ¿qué tipo de problemas o no, qué tipo de apreciaciones ustedes perciben dentro de una sociedad? Incluso me podrían comentar ustedes de la sociedad en la cual ustedes eh, residen, ¿no? Gabriela, ¿no? Diseña las políticas públicas, el legislativo revisa las mismas, ¿no? Muy bien, ¿no? El poder legislativo se encarga de legislar las leyes. El poder ejecutivo, pues, al dictaminar o al promulgar una ley, ¿no? Al aprobar una ley, lo promulga el ejecutivo y al mismo tiempo tiene que diseñar su reglamento, ¿no? El ejecutivo es el que se encarga de reglamentar esa ley que el legislativo, pues, ¿no? Lo ha aprobado. Muy bien, Gabriel. Entonces les pregunto nuevamente, ¿no? En la sociedad, ¿qué tipo de problemas existe o ustedes perciben? ¿No? Y me pueden decir, por ejemplo, nuestra compañera Gabriela, creo que es de Argentina, ¿no? En Argentina, como en el Perú y en muchos países latinoamericanos, incluso de nuestro globo terráqueo, todos los países enfrentan diversos problemas. Pueden ser iguales, pueden ser diferentes,
algunos países de repente afrontan menos problemas que otros, pero finalmente existen problemas en nuestra sociedad. ¿Y qué son esos problemas, no? ¿Cómo podemos definir estas brechas? Y como estados incluso, le corresponde intervenir, no intervenir. Y esto también podemos partir de los conceptos previos que ya hemos llevado. Por eso yo les decía que va a ser muy importante que incluso nos memoricemos cuál es la finalidad del Estado para poder comprender incluso políticas públicas. ¿No? Gabriela nos dice en Argentina falta de políticas públicas en cuanto a salud y educación. Por ejemplo, Gabriela, las políticas públicas, vamos a ver que la política pública no es tanto el problema, ¿no? Pero sí es lo que tú nos estás diciendo en la cuestión de salud y educación. Salud y educación son sectores que definitivamente tienen problemas. Y obviamente, si no existen políticas públicas, pero al poder estudiar el concepto de política pública, vamos a darnos cuenta que es una herramienta que por ahí nos puede ayudar o nos puede conducir a poder resolver como país un determinado problema. Pero primero enfoquémonos qué tipo de problemas existe, por ejemplo, de acuerdo a lo que Gadila nos dice. En salud, ¿quién me puede decir? Un problema en educación, ¿quién me puede decir? A ver, yo empiezo por salud, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Efectivamente, ¿no? La finalidad está es garantizar el bienestar de los ciudadanos. Y para que el Estado garantice ese bienestar, tiene que solucionar los problemas de los diferentes sectores, como salud y educación. Un problema en salud, yo empiezo. Desnutrición infantil. Otro problema que hace poco pasaron todos los países y fue lo mismo. La pandemia del COVID-19. Eso es un problema de salud. A ver, ustedes vayan continuando y díganme otro problema del sector educación. Y para poder abrirnos más el panorama, vamos a ver un primer video. Bueno, es obviamente el video es reflejado al- a la localidad peruana. Muy bien, Gabriela, el abandono escolar, ¿no? Por ejemplo, ese es un gran problema que el Estado tiene que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a ver el video y con sus reacciones siempre les pido pues que me confirmen si lo ven, si ven bien, si el audio está correcto. Ya, muy bien, ahí bien. Atentos, por favor. En una era donde impera la tecnología y donde la globalización nos impide ver los problemas sociales en primer plano, la pobreza, desigualdad y exclusión social son males que el país arrastra desde hace siglos. La primera es definida por la ONU como una condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. Puede que sea sencillo entender lo que significa, pero ¿qué tan sencillo es vivirla? Según la última medición de pobreza del INEI, en el año 2019 se registró una tasa de pobreza monetaria del 20,2% de la población total. Estas cifras indican que hay aproximadamente casi 7 millones de peruanos que no logran cubrir la canasta básica alimentaria. Este fragmento de la población tiende a ser más susceptible de padecer actos de desigualdad, injusticia y discriminación al no contar con los recursos o medios para defenderse. Los conceptos de desigualdad y exclusión social están en buena parte relacionados con la pobreza, pero hay que distinguir que también se puede ser marginado por tu religión, ideología, orientación sexual, etc.
Sin embargo, cuando eres pobre, esta exclusión viene acompañada de una deficiente calidad de vida, que inclusive ataca fuertemente la autoestima de la persona. Según los datos, 2 de cada 10 jóvenes que provienen de ese 20% logran acceder a una educación superior en el país. Cifras alarmantes que deberían motivarnos a ser más empáticos y extender nuestra mano cuando tengamos la posibilidad. Ahora mismo, mientras esperamos que termine la clase para descansar y dormir, hay niños que regresan de la calle después de un largo día de trabajo. Valoremos cada segundo que nos regala este privilegio y utilicémoslo para destruir estas barreras sociales que tanto daño nos causan. ¿Qué opinan del video que acaban de ver? Bueno, a mí me lleva mucho a la reflexión, ¿no? Hay que sinceramente me conmueve tanto, tantas diferentes situaciones, ¿no? Hay algo, ¿cómo termina el video con esta frase, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros, ustedes, mi persona, como dice, ¿no? Estamos esperando de repente que termine nuestra clase, nuestra sesión, de poder haber aprendido algo nuevo hoy día, pero al mismo tiempo, muchos niños en este preciso momento están regresando a sus casas después de haber trabajado todo el día, ¿no? Bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el frío, bajo el calor muy sofocante. Y estamos hablando de niños. Y a eso me refiero, por ejemplo, lo que nuestra compañera Gabriela nos dice, ¿no? Abandono escolar. ¿Por qué un niño tendría que abandonar su educación? ¿Por qué tendría que renunciar a su educación para hacer trabajos, ¿no? laborales de todo el día y regresar a casa? Entonces, esas brechas tenemos que poder identificar. Y esa identificación el Estado lo tiene que hacer. Esa identificación es el Estado que tiene que recoger la información, tener evidencias. Si hay estadísticas, porque también tenemos, bueno, una institución que se encarga justamente de ello, que genera estadísticas. Y si tenemos estadísticas alarmantes, una de ellas que pude rescatar del video, 2 de cada 10 jóvenes solamente acceden a la educación superior. Son cifras, de verdad, si nosotros fuésemos los funcionarios, no podemos quedarnos pues no con las manos atadas, porque existe un problema en la sociedad. Y no podemos taparnos los ojos, no podemos ignorar estas evidencias, estos indicadores. Es por eso que existe una gestión pública, existe un funcionario que toma decisiones, que va a tener que generar algún lineamiento para que a través de las instituciones públicas el Estado pueda intervenir frente a esa situación. Pobreza, desigualdad, inseguridad ciudadana. Ya vieron cómo empezaba el video, ¿no? Con una canción muy bonita, podemos apreciar algunos animales emblemáticos y todo se apagó con 3 disparos de un arma de fuego. Entonces son situaciones que no es nada favorable, son situaciones que van en contra de la finalidad del Estado. Si su finalidad de la existencia del Estado es garantizar el bienestar de la sociedad, de sus ciudadanos, de la población, el Estado que permita que existan estas desigualdades, entonces quiere decir que algo está pasando, algo no está bien. Entonces, ¿la gestión pública estará haciendo un buen trabajo? Y cuando hablo de gestión pública, pues hago énfasis a todo lo que ya hemos venido estudiando de
por ejemplo, de la operabilidad, la relación intersistémica de las diferentes instituciones públicas. Entonces ya sabemos que existe un entrampamiento para poder nosotros identificar, ¿no? Entonces, este tipo de panoramas así, de una forma muy abierta, que refleja cómo vive nuestra sociedad, cómo viven nuestros pueblos, definitivamente hay situaciones desfavorables, negativas. ¿Y qué tenemos entonces que saber para poder hablar de políticas públicas? Entonces, vamos a ver un segundo video que ya nos lleva hacia el otro lado. Ya hemos visto por el lado de la sociedad qué es lo que sucede, ¿no? Y definitivamente hemos visto situaciones negativas, ¿no? Situaciones desfavorables, situaciones que no se alinean a la finalidad del Estado. Porque ustedes ya lo aprendieron muy bien, ¿no? Gabriela nos hizo recordar. La finalidad del Estado es garantizar el bienestar de la sociedad. Con situaciones, pues, con condiciones que vayan con garantizar la dignidad de la persona, ¿no? El respeto de sus derechos. A ver, ¿qué más nos dice Gabriela? Dice, la pandemia puso en evidencia la brecha, la desigualdad social. No todos los estudiantes tenían acceso a internet, esto dificultaba los aprendizajes, el aislamiento social. Exacto, muy bien, Gabriela. Definitivamente ya ese análisis un poquito más profundo nos permite identificar, pues, qué es realmente lo que pasaba con nuestra gestión pública. Y la pandemia, pues, fue el mejor, para mí, y de repente muchos coinciden conmigo, fue el mejor árbitro que nos señaló, nos apuntó, nos juzgó y nos sentenció cómo realmente tenemos todo nuestro aparato estatal en salud, en educación, en infraestructura. Y creo que la mayoría de países afrontaron, bueno, de diferentes formas, unos con mejores resultados, otros no tan buenos, pero lo que tenemos que aprender y resaltar es de que todo el aparato estatal ha tenido muchas dificultades para poder afrontar a este gran problema que fue la pandemia, ¿no? También dice, se ven vulnerados los derechos de los niños, jóvenes, adultos, es decir, el Estado implementar políticas que contrarresten la falta de vivienda, alimentación y salud. Quiero resaltar la parte que Gabriela nos dice, implementar políticas que contrarresten la falta de vivienda. ¿Y por qué la política tiene que contrarrestar? Y vamos a tratar de buscar esa respuesta en el segundo video que vamos a ver a continuación. ¿Cómo funciona la política? ¿De acuerdo? Entonces, el video habla de qué es política. Entonces, vamos a ver este video para entender qué es política y entrar a poder saber sobre ya políticas públicas. Muy bien. Ahí está, atentos por favor. Videocast del Comité de Lectura y la Fundación Konrad Adenauer en el Perú. Este es el primer episodio de una serie de videos educativos que estamos preparando Comité de Lectura y la Fundación Konrad Adenauer en el Perú, con el fin de explicar de manera sencilla y entretenida algunos conceptos básicos vinculados a la política, la democracia y las instituciones fundamentales del Estado. Y como no podía ser de otra manera, debemos empezar explicando aquello que abarca todo lo que vamos a comentar en esta serie de videocast, es decir, la política. ¿En qué pensamos cuando escuchamos hablar de política? Quizá nos viene a la mente el Congreso de la República y los legisladores discutiendo entre ellos, o la figura del presidente en Palacio de Gobierno, o tal vez algún candidato o candidata dando un meeting de campaña en pleno proceso electoral. Si pensamos que a eso se reduce la política, quizá la sintamos como algo distante, algo que ocurre muy lejos de nosotros, en un espacio que está dominado por personas a las que no tenemos acceso, aunque sean, supuestamente, nuestros representantes. Pero en realidad la política es mucho más que eso. De hecho, su origen está en la antigua Grecia, hace más de 2000 años. Política es un término que viene del griego polis y se refiere a las ciudades-estado que había en aquella época.
El objetivo de la política era, y sigue siendo, entender cómo organizar la convivencia pacífica en una determinada sociedad. Esto es, que existan reglas que determinen cómo se gestionan las relaciones de poder. Porque esencialmente lo que busca la política es regular el poder, cómo se obtiene y cómo se ejerce. Quien tiene poder en una sociedad puede decidir cómo se reparten los recursos, quién recibe qué, cuándo y cómo. Puede establecer qué derechos tienen las personas, pero también qué obligaciones, como cumplir la ley o pagar impuestos. Puede decidir qué podemos hacer los ciudadanos con nuestras vidas, en el ámbito público, en el ámbito laboral y a veces incluso hasta en el ámbito privado. Todo lo que ocurre en nuestras vidas está definido por algún tipo de relación de poder. Y no es que eso sea malo en sí. Nuestros padres tienen poder sobre nosotros cuando somos menores de edad. El policía tiene poder para detenernos si cometemos un delito flagrante. El juez tiene poder para obligarnos a cumplir los contratos que firmamos. Lo mismo pasa con los congresistas, ministros o con el presidente de la República. Sus cargos les confieren poder y la manera como ejercen esos cargos impacta directamente en nuestras vidas. Sabemos, por otro lado, que el poder puede ser utilizado para bien o para mal. El historiador y político inglés Lord Acton, que vivió en el siglo XIX, nos enseñó que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto quiere decir que cuando alguien tiene demasiado poder, puede abusar de él en perjuicio de otros. Por ello, lo que busca la política es controlar el poder, alternarlo, evitar que se concentre en una sola persona. La idea es que sea compartido entre varias personas o varias instituciones, las cuales se contrapesan entre sí para que nadie pueda, por sí solo, abusar de su poder. Pero no se trata solo de controlar el poder, sino de orientarlo efectivamente a la solución de los problemas de los ciudadanos. Cuando hablamos aquí de poder, no nos referimos a la fuerza bruta o al poder que dan los recursos económicos, sino específicamente al poder que se otorga en las urnas, es decir, el que se obtiene a través del voto popular en una elección. Si vivimos en una democracia, quienes entregamos ese poder somos los ciudadanos y por tanto quienes lo reciben de nosotros, es decir, los políticos, están obligados a utilizarlo no para beneficiarse a sí mismos, sino para solucionar nuestros problemas. El filósofo griego Aristóteles solía decir que el ser humano es un animal político. Lo que quería decir es que somos la única especie que puede crear y organizar civilizaciones complejas. Esa es una de nuestras grandes virtudes como especie, pero en muchos otros sentidos no dejamos de ser similares a otros animales en cuanto a que muchas veces anteponemos nuestro bienestar a cualquier otra consideración. Y eso se traslada también a la política como cualquier otra actividad humana. Por eso debemos pensar en la política no solo como una forma de gestionar las relaciones de poder en una sociedad, sino como un oficio, algunos lo llamarían un arte, que ejercen personas que defienden intereses diversos. La existencia de posiciones a veces abiertamente contrapuestas hace que el conflicto sea un elemento central de la política, lo cual puede incomodarnos, pero es algo perfectamente normal en democracia. El arte de la política está en saber transitar entre momentos en los cuales tenemos que competir para que se imponga nuestra visión sobre las demás y momentos en los cuales tenemos más bien que cooperar para ponernos de acuerdo en algo. Quizá una de las principales razones por las cuales la política se percibe tan conflictiva en nuestros días es porque los políticos se han enfocado demasiado en saber competir y muy poco en saber cooperar. Pero ya habrá oportunidad de hablar más sobre estos temas y sobre cómo convertimos a la política en aquello que nos gustaría que sea. Muchas gracias por acompañarnos en este primer videocast. Si les ha parecido interesante la información y quieren estar al tanto de nuestros siguientes episodios, suscríbanse a nuestro canal, denle clic a me gusta. Muy bien, entonces ya hemos podido ver el segundo video que explica, ¿no?, qué es política. Y lo que yo quiero resaltar, pues, a ver un momentito, creo que acá hay una pregunta. José Antonio nos dice buenas noches, José, ¿no? El referente del video, pues, es nuestra realidad de vivencia. Sí, pues, no, el video es como realmente nuestra sociedad tiene situaciones y aspectos, pues, nada beneficiosos, ¿no? Prácticamente muy situaciones que van en contra de la finalidad del Estado, ¿no? Respecto a quién hacerlos responsables para ver la necesidad de nuestra niñez, ¿no? El único responsable para
que las sociedades no mejoren sus situaciones, no se revierta los problemas que hemos podido ver, como por ejemplo en el primer video, es el Estado. El aparato estatal, justamente el origen de su existencia es que ha permitido que frente a estas necesidades de organizarse mejor, es que existe el Estado. Y existe o aparece para que pueda, ¿no?, garantizar que toda la comunidad, toda la población pues crezca, que se desarrolle, que tenga calidad de vida, que tenga condiciones de vida humana y al mismo tiempo su desarrollo sostenible. Entonces, si eso es la conceptualización, yo puedo darme cuenta, ¿no?, que la sociedad no está yendo en ese camino, no se está desarrollando. ¿Por qué? Porque tiene muchos problemas, tiene condiciones que no son las adecuadas, ¿no? Y entonces, ¿a quién yo lo puedo responsabilizar? Obviamente al Estado. Y sabemos que el Estado tiene un gobierno, y es ese gobierno que diseña, ¿no?, las políticas públicas que vamos a ver ya ahora más a profundidad para poder llevar o que la sociedad vaya por ese camino. Ahora, si nos acordamos, en la primera sesión hemos desagregado al Poder Ejecutivo. Cada Poder Ejecutivo, no, perdón, el Poder Ejecutivo tiene cada ministerio, porque es responsable de un sector. Por ejemplo, si su pregunta de nuestro amigo José, no, pues, a la necesidad de la niñez, ¿a quién les damos la responsabilidad? Si es que esa es su pregunta. ¿Pero qué tipo de problemas? ¿Los que trabajan? Entonces, para empezar, ¿cuál sería el problema? O sea, tendría que identificar cuál es el problema que conlleve a que un niño trabaje. Porque hay una causa y el efecto sería que el niño esté trabajando. ¿Cuál es la causa? Y es más, podríamos enumerar incluso juntos, ¿no? ¿Cuáles son las causas por las que un niño esté en la calle trabajando? Imagínese un niño de 6, 7, 8 años. Por ejemplo, Gabriela nos dijo un problema en el cual es muy válido. Por ejemplo, el acceso a la educación primaria. Entonces, al no existir acceso a la educación primaria, pues puede traer como consecuencia de que un niño esté, por no estudiar, pues esté trabajando en la calle. ¿Cuál sería otra causa? Lo que a mí se me ocurre, ¿no? Que de repente ese niño pertenece a una familia que esté en situación de extrema pobreza, donde de repente los padres no estén desempleados y los ingresos no es suficiente, entonces obligan a sus niños que en vez de ir a estudiar, pues tienen que ir a trabajar. Otra situación que se me viene a la cabeza, de repente son niños huérfanos, abandonados, por de repente familias disfuncionales. Entonces, esas causas es lo que se tiene que identificar para poder resolver primero un problema. Y ahí está la responsabilidad del Estado de no identificar esas causas para diseñar políticas y poder contrarrestarla, ¿no? Gabriela nos dice, política pública sería, en otras palabras, reglamentar el funcionamiento del Estado, estableciendo normas de convivencia entre los ciudadanos, garantizando el bienestar óptimo, como por ejemplo educación, salud. La política pública tiene más otro direccionamiento que lo vamos a ver ahorita, pero está muy bien, Gabriela, ¿no? Porque finalmente la política pública va a ayudar a que los ciudadanos alcancen una calidad de vida, ¿no?, respetuosa, una calidad de vida digna, respetando sus derechos, ¿no? Porque finalmente es ello. Pero el concepto de política pública es un poquito diferente. Pero lo vamos a ver ahora.
Falta de proyectos sociales sostenibles, muy bien Aníbal, eso ya sería más que todo el resultado de las acciones de las instituciones públicas para poder contrarrestarlo, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí vamos a hablar ya de políticas públicas para poder comprenderla mejor. ¿De acuerdo? Planeamiento en la gestión pública. Como país nos enfrentamos a diversos problemas, ya hemos enumerado, ya hemos mencionado la infinidad de problemas que existen, que impactan directamente en nuestras vidas, perdón, en nuestras condiciones de vida, por ejemplo, en los niños, ¿no? Entonces, estos problemas impactan en la vida de nuestros niños que en vez de estar estudiando en las escuelas, están trabajando en las calles, ¿no? Estos son conocidos como problemas públicos y abarcan cuestiones relacionadas con la salud, la educación, la seguridad, así como la equidad y la sostenibilidad ambiental. Entonces, mejorar nuestras condiciones de vida, si hablamos de los niños, mejorar esas condiciones de vida, que no trabajen, pero que sí estudien en alguna escuela, de manera integral y efectiva. Y para lograrlo es importante partir de la comprensión del problema público. Entonces, por ahí debemos empezar, por ahí la gestión pública debe iniciar para poder resolver el problema. Primero, comprender qué es un problema público. Entonces, nos dice, ¿qué es un problema público? Y ojo, y aquí va incluso la respuesta para responder a nuestro amigo José. Vamos a leer juntos. Problema público que debe ser atendido por el Estado. Entonces, si José nos pregunta a quién le debemos hacer los responsables por estos problemas en los niños, al Estado. Ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué es un problema público? Es una situación propia de las personas o de su entorno que representa una necesidad, una carencia o una insatisfacción colectiva, ante la cual se busca una solución mediante la intervención del Estado. Nuevamente, reitera que la solución es mediante la intervención del Estado. Entonces, ya podemos decir de una forma más certera, ¿no? Más convencidos de que el Estado tiene que resolver ese problema público. Y ya hemos conjuntamente, como que hemos enumerado, ¿no? Hemos hecho una lluvia de ideas de qué problemas podemos identificar de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué son políticas públicas? Para ayudar a los compañeros. La intervención del Estado en el proceso de desarrollo de un país se expresa a través de políticas públicas. Entonces, recordemos, ¿no? El proceso de desarrollo, y el desarrollo pues significa resolver algo, ¿no? Para que pueda crecer el conjunto. Se expresa a través de políticas públicas. Ahora, entonces, una política pública se concibe como un conjunto de decisiones, acciones por parte del Estado a fin de abordar un problema público. De esta manera busca satisfacer las necesidades de las personas y generar cambios y mejoras en la calidad de vida. ¿No? Ya tenemos una definición de política pública. Otra. Entonces, una política pública es una acción desarrollada por un gobierno con el objetivo de satisfacer una necesidad de la sociedad. A través de una política pública, las autoridades a cargo de la administración del Estado, eso quiere decir de los funcionarios, ¿se acuerdan en el segundo video, cuando hablamos de qué es política? Es que la sociedad, el pueblo, le da poder a una organización política a través del voto para que ellos puedan pues tomar decisiones, ¿no? En representación de la sociedad, pero decisiones pues que impacten en la vida, que mejoren su calidad de vida, que resuelvan los problemas de la sociedad, ¿no? Que la sociedad salga de la pobreza, que los niños no estén trabajando en las calles, sino estén en las aulas estudiando,
que los padres tengan oportunidades a un empleo bien remunerado. Entonces se dan cuenta que la política pública es una acción que va a permitir resolver esos problemas. ¿Qué más? ¿No? A solucionar una demanda para responder a la población. Entonces, ¿nos queda claro qué son políticas públicas? ¿No? Y en los comentarios, pues reitero, repito, ¿no? Pueden ir haciendo las preguntas si algo no quedó claro para ir resolviendo. Entonces, ejemplo de políticas públicas, bueno, en este caso del Perú. Tenemos políticas de Estado, políticas de gobierno y políticas institucionales. ¿Qué entendemos por valor público? Este concepto va muy ligado, muy cerca, es muy tangencial cuando hablamos de políticas públicas. La idea de valor público remite al valor creado por el Estado a través de servicios, leyes, regulaciones y otras acciones. Pero también se crea valor sobre todo a través de transacciones individuales con los ciudadanos, garantizando sus derechos y satisfaciendo sus demandas y prestándoles servicios de calidad. Entonces, los países, los gobiernos, bueno, cualquier Estado que ya entiende qué es un valor público, va a empezar a diseñar verdaderas políticas públicas que sean efectivos y resuelvan los problemas, pues, realmente de la sociedad, ¿no? Exacto, ¿no? Como dice Gabriela, a fin de satisfacer las necesidades de un grupo social determinado. Y es que eso es. La política pública identifica todo esto, como dice Gabriela, identifica a qué grupo social. Por ejemplo, un niño trabajando en la calle. Ya hemos identificado que el problema es que no hay acceso a la educación. Entonces, como no hay acceso, no hay colegios, los padres no pueden pagar un colegio privado, entonces el Estado tiene que actuar. Entonces dice, ¿cuál va a ser mi población? Obviamente los niños, ¿no? En etapa escolar primaria, y si no hay acceso, pues tengo que construir más colegios, ¿no? Más colegios públicos para aumentar el acceso y que más niños puedan acceder a una educación. Pues estoy haciendo un ejemplo muy general, ¿no? Para poder comprender el concepto. Entonces, ¿qué son las políticas de Estado? A nivel de Estado, tenemos las políticas, pues, de Estado que definen los lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo, con el objetivo de lograr el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo sostenible del país. Estos son el resultado de un consenso alcanzado en el Foro de Acuerdo Nacional, conformado por la sociedad civil, el Estado y los partidos políticos. Las políticas públicas también tienen como una jerarquía, ¿no? Del más alto nivel hasta la parte más operativa. Entonces, en la parte más alta están las políticas de Estado, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, tenemos 35 políticas de Estado, el cual son discutidas, debatidas, acordadas, no solamente el Estado, sino también la sociedad civil y los partidos políticos. Eso quiere decir que si yo quisiese cambiar una política de Estado, necesito que se reúnan estos, ¿no? Que se reúnan estos tres intervinientes para poder cambiar. Entonces quiere decir que el Estado no solamente puede modificar, puede diseñar, planificar, sino necesita de un acuerdo nacional que esté el Estado participante, la sociedad civil y los partidos políticos, ¿no?
Entonces, como que las políticas de Estado alinean, ¿no?, a un plazo bastante largo. No son directrices a muy, muy largo plazo, pero finalmente van a enmarcar las acciones de corto plazo. Entonces, a raíz de ello, tenemos las políticas generales de gobierno, que es el conjunto de políticas priorizadas que se desarrollan a través ya de políticas nacionales durante un periodo de gobierno. Es decir, mediante la organización política que esté en el gobierno de turno, porque finalmente pues ha sido elegido por el pueblo durante ese periodo de tiempo. Esta se encuentra bajo la dirección del presidente de la República y debe ser presentado por el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros al Congreso de la República, de acuerdo a lo dispuesto con la Constitución Política. Entonces yo les pregunto, ¿qué poder es el que dirige la política general de gobierno? Y ahí está la respuesta. ¿Quién es la máxima autoridad del poder ejecutivo? Perdón, si el presidente es la máxima autoridad, ¿qué poder es? Muy bien, Gabriela, sería el poder ejecutivo, que se encarga pues de dirigir toda la política general de gobierno. Tenemos las políticas nacionales, que son decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos. Está hablando de un conjunto de objetivos, ¿no? Y acciones para resolver un determinado problema público de alcance nacional, ya sea sectorial o multisectorial, en un periodo de tiempo. Asimismo, definen los objetivos prioritarios, lineamientos, contenidos principales de las políticas públicas, así como los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios alcanzados para asegurar el normal desarrollo de todas las actividades públicas y privadas. Gabriela, ¿no? ¿Y el legislativo es quien las implementa? ¿Es una pregunta o una afirmación, Gabrielita? Bueno, voy a aprovechar en entrar al link que está ahí. Uy, me pasé. Aquí está. José nos dice, y si hablamos de educación de calidad sería muy diferente, ¿no? Pero nuestra sociedad no se preocupa de la calidad de educación, de salud pública, igualdad de trabajo. Sería muy diferente, ¿no? Pero nuestra sociedad no se preocupa. Cuando dices nuestra sociedad no se preocupa de la calidad de educación, porque la calidad de educación y salud pública es responsabilidad del Estado, no es de la sociedad. O quiero entender tu comentario es de que si existiese educación de calidad por parte del Estado, es irresponsabilidad de la sociedad pues que participe, ¿no? Es igual que en el sector salud, ¿no? De nada sirve, y también en educación, ¿no? El Estado implemente, por ejemplo, ¿no?, los mejores colegios, los mejores hospitales con la última tecnología, los mejores profesionales, ya sean docentes, profesionales de la salud, cuando la sociedad no participa, ¿no? Cuando los padres no hacen el esfuerzo de ir a matricular a sus, ¿no?, a sus hijos, o si se enferman, los padres o los mismos adultos no quieren asistir o no acuden al establecimiento de salud para que puedan atenderse, ¿no? Entonces realmente este es un trabajo en conjunto, ¿no? El Estado tiene que resolver el problema, pero también la sociedad tiene que participar, ¿no? O sea, quiero entender si así fue su comentario, nuestro amigo José, ¿no? Gabriel entonces afirma que el legislativo es quien las implementa. Gabriel, hay que acordarnos cuál es la función del poder ejecutivo, perdón, el legislativo. El legislativo solamente es legislar, no implementa ningún tipo de regulación. Recordemos, quien las implementa es el ejecutivo, ¿no? Entonces, si hablamos de políticas de gobierno, es que la política de gobierno, el ejecutivo lo presenta
al legislativo como que para dar su visto bueno, ¿no? Porque acuérdense de la separación de poderes. El legislativo con el ejecutivo siempre van de la mano para ir regulando ese poder y finalmente se pueda decidir todo en beneficio de la población. Entonces, el ejecutivo le presenta al legislativo, aquí está mi plan, le dice, ¿no? El legislativo lo revisa, le dice, sí, ok, estas acciones van de acuerdo, sí van a contribuir, ¿no? Sí van a ayudar a la población y le damos el ok, ¿no? Y le aceptan y le dicen, ¿sabes qué, ejecutivo? Tu plan de gobierno está ok, ¿no? Impleméntalas. Y el ejecutivo los implementa, acuérdense, a través de los ministerios, ¿no? Los ministerios ya diseñan, elaboran, ejecutan, supervisan las políticas en sus sectores. En el caso de educación, el Ministerio de Educación. En el caso de salud, el Ministerio de Salud. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a entrar a ese link. Ahorita también los voy a compartir en pantalla. Vamos a hacer un pequeño ejercicio muy rápidamente. Ahí está, les comparto para que ustedes también puedan ingresar y me puedan acompañar a mí en el ejercicio. Y ahí está. Ese link nos lleva a la página del CEPLAN, ¿no? Y hemos hablado acerca del planeamiento estratégico que tiene que hacer un Estado para identificar los problemas, ¿no? Identifico los problemas, ¿no? Mediante estadística, evidencia científica, para poder recién diseñar una política pública. Y esa tarea de planeamiento, pues, acuérdense de uno de los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, de los 11 que hemos visto en la clase pasada. Uno de ellos es de planeamiento y su ente rector, CEPLAN. Entonces, estamos entrando a CEPLAN porque les voy a mostrar muy brevemente cuáles son las políticas nacionales en el Perú. Ustedes entran en el link. Bueno, ahí explica un poquito los conceptos, ¿no? ¿Qué son políticas nacionales? Y en la parte derecha dice inventario de políticas nacionales por sectores. Base de datos y le dan clic aquí donde dice descargar el Excel completo. Voy a compartir, espérenme un momento, mi pantalla para poder, pantalla completa, aquí está. Y ahí está, estoy compartiendo toda mi pantalla para que ustedes me puedan seguir. Entonces le damos aquí descargar el Excel, nos abre el cuadro de diálogo, le damos guardar y aperturamos, ¿sí? Abrimos el Excel. Sí se ve, ¿no? Y ahí está el Excel que acabamos de descargar. ¿Qué podemos encontrar en ese Excel? Eso es lo que quiero que ustedes vean. Entonces, ese Excel nos permite ver todas las políticas nacionales que existen. ¿Cuántos tenemos? 73 políticas nacionales en el Perú. Entonces, ya sabemos que una política nacional no va a buscar como que resolver un problema de un lugar específico. Entonces, este Excel nos dice, tenemos una columna de quién va a ser el responsable, un ministerio, ¿no? El nombre de la política, el tipo de la política, la norma que aprueba esa política, su número de norma, la fecha de emisión, y acá hay un vínculo para acceder a la política, ¿no? Para poder ver la política y también para poder acceder al documento que aprueba esta política. Si nosotros filtramos en esta parte, podemos encontrar la abreviatura de todos los responsables. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría son los diferentes ministerios. Y también hay organizaciones adscritas, pero a algún ministerio, acuérdense de eso.
Por ejemplo, a ver, vamos a ver de educación, ¿ya? Entonces yo voy a escoger aquí y le voy a dar a aceptar para ver cuáles son las políticas que está a cargo, son responsables el Ministerio de Educación. Y esto se me viene a la mente, ¿no? Se me viene a la mente. Sí ven mi pantalla, ¿no? Por favor, confírmeme porque yo no lo acabo de ver. Ya, muy bien. Entonces, estas son las políticas nacionales que el Ministerio de Educación es responsable. A ver, vamos a leer por el nombre y brevemente, de repente, ver, a ver. Política Nacional de Atención Educativa para la Población de Ámbitos Rurales. Educación superior, Política Nacional de Juventud, Educación Ambiental, Educación Intercultural, Educación Bienestar de Adolescentes, Desarrollo de Docentes. Ah, pero no podemos acceder porque está en formulación. A ver, vamos a ver en la primera. A ver, yo le doy clic ahí. Está cargando. Ya está, ya le di clic ahí y me generó este PDF que lo tienen que ver en pantalla. Ahí está. Entonces, bueno, ahí está la norma que lo aprueba y aquí empieza. No, bueno, esa es toda la política nacional. Si ustedes ingresan van a poder verlo mucho, o sea, podrían ver, indagar mucho, mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, acá hay un campo que nos dice situación futura deseada. En pocas palabras, ¿qué se busca alcanzar con esta política? Nos dice, garantizar un servicio educativo pertinente de acuerdo con las características necesarias y demandadas sociológicamente de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que viven en zonas rurales. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a ver qué hay más abajo. Alineamiento de políticas a nivel vertical. A ver qué más podemos encontrar. Los objetivos prioritarios. Por ejemplo, ¿qué objetivo prioritario uno tiene? Asegurar la accesibilidad de los servicios educativos de calidad a estudiantes de ámbitos rurales. Entonces, se dan cuenta, por ejemplo, que esta política nacional va a buscar que el acceso a la educación en la zona rural sea para todos. O sea, quiere decir que todos los ciudadanos a nivel, o bueno, la parte rural, accedan a una educación. ¿Y cuál va a ser el indicador, por ejemplo, para el Estado para que lo pueda medir? Va a ver el porcentaje de niñas y niños de zonas rurales menor de 3 años que se incorporan al sistema educativo. Estaríamos hablando pues de un prekinder tal vez, ¿no? Otro, porcentaje de docentes, mujeres y hombres contratados, ¿no?, que acceden al programa de atracción y retención docente. O sea, ¿qué quiere decir? Que para que también pueda existir la educación, voy a necesitar docentes. Entonces también voy a medir cuántos docentes puedo atraer para aumentar mi oferta en educación, por ejemplo, ¿no? Y aquí está el logro esperado. ¿Qué lineamientos, por ejemplo? Reducir el tiempo de traslado de los estudiantes a las instituciones educativas, ¿no? Entonces ahí estamos viendo un lineamiento para que podamos cumplir ese objetivo. Y de esa forma ustedes pueden ver todos los objetivos que están marcados dentro de esa política pública. Bueno, es un documento de 168 páginas. Si nos pusiéramos a analizar todo, a aprender, nos tomaría mucho tiempo, ¿no? Por eso es que les estoy enseñando cómo ustedes pueden ver las diferentes políticas nacionales y puedan, pues, ¿no?, revisar con mayor profundidad, con mayor tiempo y puedan aprender un poquito más. Entonces vamos a regresar a las láminas para continuar con nuestra clase.
Entonces ya hemos visto, pues a través del ECTE, las políticas nacionales. Y había una columna, incluso que hablaba si era sectorial o multisectorial. ¿Y qué significa? A ver, vamos a ver. La responsabilidad de diseñar y evaluar las políticas nacionales recae en los ministerios. Acuérdense de esto, estimados estudiantes. ¿Los ministerios a qué poder pertenecen? Al poder ejecutivo, ¿no? Entonces, nuevamente estamos reiterando que las políticas públicas es de responsabilidad del Poder Ejecutivo, su diseño, su implementación, su evaluación, la supervisión es netamente del Poder Ejecutivo. Es lo que dice aquí, implementar. Y ahí por eso corregía un poquito lo que nuestra amiga Gabriela decía, ¿no? El legislativo es quien las implementa, que dice aquí, ¿no? Implementar y supervisar dichas políticas, ¿no? Entonces, para ello se cuenta con el apoyo de la Presidencia del Consejo de Ministros para coordinar de su formulación, seguimiento, en lo que resulte pertinente. De este modo, las políticas nacionales, a ver, un ratito me perdí. Las políticas nacionales se enmarcan en las políticas de Estado. ¿Se dan cuenta? Que las políticas nacionales tienen que ir en concordancia con las políticas de Estado. La política general de gobierno y los objetivos del plan de desarrollo, pudiendo adoptar diversas formas tales como un sectorial y un multisectorial. Por ejemplo, la sectorial, Política Nacional de Cultura, a cargo solamente del Ministerio de Cultura. La multisectorial, por ejemplo, la de salud, liderada por el Ministerio de Salud y consensuada por los gobiernos regionales y locales. Ahí estamos hablando de 3 niveles de gobierno. Políticas territoriales. Los gobiernos regionales, locales, formulan políticas regionales y locales con sus respectivos ámbitos territoriales, es decir, en su área geográfica, ¿no? En concordancia con las políticas nacionales, conforme a los dispuestos en sus respectivas leyes orgánicas. A ver, la política nacional está en acorde a la política de Estado. La política territorial acorde a la política nacional. Y las políticas institucionales reflejan las prioridades y la voluntad política de la entidad en beneficio ya del ciudadano y de su entorno. Y esta está en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales, ¿no? Tiene como finalidad oriental ya el accionar de esa entidad pública, de esa institución. Entonces, conversemos un poquito acerca de los planes. Así como se diseñan políticas que establecen directrices generales, también se desarrollan planes que van a orientar el accionar del Estado. Ya estamos hablando de planes. Frente a la implementación de esas políticas, proporcionando una estructura organizativa que facilite la asignación eficiente de recursos, la coordinación de esfuerzos y la medición del progreso hacia los resultados esperados. Entonces, el proceso que orienta la elaboración de planes culmina con la definición de objetivos que se esperan lograr, así como de acciones para alcanzarlos. Esto permite una mejor provisión de bienes, provisión de servicios públicos en atención a las necesidades y expectativas de las personas. Entonces, los planes ya es como que el documento resultante después de haber hecho un planeamiento estratégico. Porque recordemos que la política pública, ¿no? Viene a ser las formas, después de tomar una decisión, en acciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero todavía no se ha determinado el accionar de recursos, de repente, el determinar las responsabilidades. Entonces, toda esa política pública se inserta, vamos a decirlo así,
como que se fusiona para que termine un documento y sea generado ya un plan que va a permitir alcanzar o cumplir las políticas públicas. Entonces, si hablamos, estamos hablando de planes, ¿sí? Así como las políticas públicas tiene como que un orden desde uno a largo plazo hasta la parte más operativa, también los planes tienen, ¿no? Diferente, esa estructura desde el más alto nivel hasta la parte más operativa. ¿Y cuáles son los planes que existen? El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que este es el que determina pues a muy largo plazo, por ejemplo, al 2050. Mejor dicho, ¿cuál es esa situación deseada a futuro en 25 años? Y de esa forma van desagregándose más planes como el estratégico sectorial multianual, el estratégico multisectorial, el de desarrollo regional concertado, el de desarrollo local concertado, el famoso PIPOI. Yo les aseguro que muchos que están, bueno, aquí en Perú y están en alguna entidad pública han escuchado de ese famoso PIPOI. Ese es porque es un plan estratégico institucional y un plan operativo institucional. Entonces, también los planes, según el marco del SINAPLAN, también hay una secuencia jerárquica en este documento. Y a esto me refería que cuando se realiza el planeamiento estratégico, es lo que trae como resultado ya tener un plan. ¿Por qué? Porque en la formulación de la estrategia, esto está pues, ¿no? En la política nacional, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos visto política nacional, el de educación, ¿no? Claro que buscaba el acceso de la educación en la parte rural. Entonces, para llegar a eso, el planeamiento estratégico ha empezado con elaborarse una visión y una misión. Ha hecho la auditoría externa e interna, es decir, ha recogido datos, ha buscado estadística, ¿no? Para ver, ha intentado de repente establecer alguna metodología para identificar problemas, por ejemplo, el árbol de causas y efectos, y así hay muchos instrumentos para poder realizar esta parte, ¿no? Y una vez identificada, pues ya he establecido mis objetivos a largo plazo, para finalmente generar y evaluar las estrategias, establecer objetivos y políticas anuales, y empiezo a asignar recursos. Hasta aquí, ¿no? Hasta establecer objetivos, ya hemos tomado decisiones para diseñar la política pública. Pero eso no queda ahí. Esa política tengo que implementarla, tengo que desarrollarla, tengo que ponerla en marcha. Y por eso es que voy desagregando, ¿no? Porque finalmente son las instituciones públicas que van a poner en marcha esas políticas. En la parte más alta, ¿no? La política pública, donde dice Plan Estratégico Sectorial Multianual, hasta en ese momento estamos hablando de políticas públicas, ¿no? En el sentido de que sí, efectivamente ahí va a estar enmarcada de repente objetivos de reducir la brecha en acceso a la educación en el sector rural por decir, de 20%. Pero en el plan operativo institucional ahí va a indicar qué es lo que tiene que hacer cada entidad pública. Ya en acciones, ya en recursos, qué oficina va a ser responsable. Pero aquí en el sectorial solamente va a decir, son responsables, por ejemplo, ¿no? En los gobiernos regionales en implementar los proyectos de inversión, así, ¿no? Bastante genérica. Pero aquí ya en el plan operativo, de repente, de un gobierno regional ya va a decir, ¿no? Tenemos que construir más colegios en tal localidad. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, por ejemplo, ese gobierno regional, vamos a suponer que sea de Tumbes,
va a decir, ¿no? En la localidad X de la región Tumbes se va a construir 3 colegios, ¿no? Así, tal puntualidad. Y eso no lo van a ver ustedes, pues, en los planes de mayor plazo. Y a eso es lo que me refiero, que en los planes diferentes ya se empieza a asignar responsabilidades, recursos, presupuesto. Y después de ello empiezo a medir mis resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo se alinea el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional con la política general de gobierno? Acuérdense que tenemos, aquí está, las 35 políticas de Estado, la constitución política, el acuerdo, ¿no? Que va a dar como resultado estas 35 políticas de Estado, y finalmente como país nos definimos una visión. Esta visión que ustedes pueden ver aquí, se dan cuenta, elaboramos la visión, porque esto es, según Fred David, ¿no? Es el autor que diseña este modelo de planeamiento estratégico. Igual acá ustedes pueden ver, se define una visión al 2050, cómo queremos como país estar en ese año, y de ahí empiezan a partir las demás acciones. Entonces, todo esto es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, donde se forja, pues, en cuanto 4 objetivos nacionales, 27 temáticas, 27 objetivos estratégicos, 159 acciones estratégicas, y finalmente, en base a esto, se formula la política general de gobierno. ¿Y quién está a cargo? El Poder Ejecutivo. Entonces, ¿cómo se relacionan las políticas y los planes? Las políticas de Estado, en concordancia con la visión del Perú, se concretan ¿dónde? En el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Esto que acabamos de ver, ¿no? En esto. Proporcionando una guía integral para el desarrollo del país. Y efectivamente, ¿no? Ese plan pone como que el rumbo para que todo el país, pues, pueda avanzar, pueda crecer, ¿no? Y de estas políticas se desglosan las políticas nacionales, que pueden ser sectoriales y multisectoriales, y se concretan en planes estratégicos, ¿no? Ya sean sectoriales o multisectoriales. Y de esas se desglosan otras más, que ya es a nivel territorial. Los gobiernos regionales y locales formulan sus propias políticas, las cuales se concretan en los planes de desarrollo concertado, tanto regional como local. Y finalmente, a nivel institucional, y estamos hablando como entidad pública, las entidades definen sus políticas institucionales para orientar su accionar hacia el logro de los objetivos en relación de las políticas nacionales, o sea, del segundo punto. Sectoriales, multisectoriales, regionales o locales, según sea el caso. Estas políticas institucionales se concretan en los planes estratégicos, el PEI y el POI. Acá hay un gráfico que mejor vamos a poder entender de la articulación de las políticas públicas con los planes. Y hemos visto que las políticas de Estado está aquí arriba, ¿no? Aquí está, ustedes pueden ver las 35, que es el resultado del Foro de Acuerdo Nacional. Hacemos el planeamiento estratégico y definimos cuál es nuestra visión del Perú al 2050, y finalmente, después de haber hecho todo ese planeamiento estratégico, tenemos como resultado el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Y continuamos, vemos pues una línea muy transversal, una flechita hasta abajo y a la izquierda, que quiere decir como que esto es la guía, ¿no? La guía para todo el país, porque dice aquí que es el orientador del planeamiento estratégico y operativo, desde lo más alto hasta lo más bajo. Pero ¿qué más?
De esto se empieza a desglosar más políticas. En el lado izquierdo tenemos las políticas y el lado derecho los planes. Y aquí está la política pues general de gobierno, y de ahí se van a desglosar las nacionales, las regionales, tanto provinciales como distritales, y va a terminar en una política institucional. Y los planes, pues que aquí está el PCEN, ¿no? El sectorial multianual y el estratégico multisectorial, que son políticas nacionales, por eso están en la misma línea. Y de la política regional, ahí está su plan desconcertado, tanto regional como local, ya sea la local, ya sea provincial y distrital. Y se dan cuenta que hay flechitas que suben y bajan, porque eso significa la relación articulada que deben de tener. Y finalmente la entidad pública, que viene a ser la política institucional, y ahí están sus famosos PEI y POI. Entonces, prácticamente en este gráfico resume cómo las políticas públicas pueden implementarse hasta resolver el problema público. Por eso es que en la parte más baja dice seguimiento y evaluación para la mejora continua. O sea, pueden mejorar todo con la finalidad de poder resolver el problema público, ¿no? Es importante también ver una cadena de resultados. ¿Qué es la cadena de resultados? Nos dice que es la intervención coherente del Estado al servicio de la ciudadanía. Es importante organizar los procesos siguiendo el esquema de la cadena de resultados. Esto que ustedes ven aquí abajo. Este es un modelo teórico que permite describir el accionar de las entidades públicas en el proceso de producción de bienes, servicios, para la generación de efectos sociales. O sea, para generar un impacto positivo en la sociedad. Es decir, identifica los insumos, acciones y productos que se requieren para alcanzar los resultados que esperamos. Y toda política pública espera generar impactos positivos siempre. En ese sentido, la cadena de resultados se basa en la teoría del cambio, que trabaja sobre las causas del problema público y las intervenciones que abordan esas causas. Estas intervenciones comprenden los siguientes eslabones, ¿no? Desde los insumos viene la actividad, o mejor dicho, la transformación de los insumos, porque se procesan, y como resultado termina en un producto, ya sea un bien, un servicio o una regulación. Y si es de calidad, pues vamos a tener unos primeros resultados iniciales, intermedios, finales y agregados, donde aquí son pues resultados a corto plazo y aquí a muy largo plazo. Donde si son productos de calidad, como ya hemos explicado teóricamente, pues vamos a tener impactos positivos, ¿no? Una sociedad más satisfecha, más contenta, una sociedad de repente con problemas ya resueltos, pero si son productos sin esas características, obviamente vamos a, como resultados, pues de repente conseguir todo lo contrario, ¿no? Y aquí hay una gráfica también de la articulación de los planes con la cadena de resultados. Los insumos, las actividades, hacen la parte más operativa, eso quiere decir ya las instituciones públicas, porque finalmente son ellos quienes producen los bienes y servicios. Y en el PEI, pues vamos a ver ya, como ya es más estratégico, ya vamos a empezar a determinar los primeros resultados a corto plazo. Y miren cómo las políticas nacionales intervienen desde las actividades de las instituciones hasta los resultados finales. Pero los resultados agregados recién los vemos porque es a muy largo plazo, si se ha cumplido o no en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. ¿Se dan cuenta? Esta parte de la cadena, prácticamente, y más que todos los tres últimos,
porque recordemos que mayormente ahí están objetivos, acciones, ¿no? Y eso es lo que ustedes ven aquí. Se relaciona con la parte muy a largo plazo, ¿no? Entonces es otro cuadrito que ayuda muchísimo para comprender justamente esta, esto de poder hablar de políticas públicas. Entonces, si estamos hablando de políticas públicas, vamos a tocar brevemente una política pública. Y como es gestión pública, vamos a hablar de la modernización del Estado, porque hay una política nacional de modernización del Estado. ¿Cuál es su objetivo? O sea, prácticamente vamos a ver una política pública porque tiene un objetivo. Recordemos que identifica un problema y esto es lo más importante, ¿no? Objetivo, construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y sus derechos, y que promueva el desarrollo y buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos, que atienda las demandas de la población y asegure su participación en la gestión de políticas públicas y sociales. Ese es el objetivo de esta política nacional. ¿Y qué problema público ha identificado? Es que los bienes, servicios y regulaciones no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público. Entonces, prácticamente, ¿hay evidencia que no responden a las expectativas? Por supuesto que sí. Al inicio de nuestra sesión de hoy, hemos visto un video donde expone todos los problemas, bueno, no todos, ¿no? Un pequeño porcentaje o algunos problemas que se pueden decir que pues no están abordados, no están solucionados. Y por eso es que nos hicimos la pregunta, ¿qué estaba sucediendo con la gestión pública? Y aquí está, ahí está la respuesta de por qué no funciona, de por qué no se resuelven los problemas. ¿Y cuál es la visión al 2030? Es que contaremos con bienes, servicios y regulaciones de calidad que sí logren resultados de política pública basadas en evidencia y que atiendan las necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente. ¿Y cuál es ese modelo que de repente puede permitir que esto realmente se cumpla? Es que hay un seguimiento, evaluación y mejora continua. Hay otro eje, bueno, este es el modelo, ¿no? Que se espera. Hay uno, dos, son 7 ejes: seguimiento, evaluación y mejora continua con estado abierto. Son 2 ejes transversales que están dentro de estos 5 ejes primero. Política pública, estrategia de intervención, bienes y servicios, gestión interna y resultados. ¿Cuál es lo interesante de este nuevo modelo? Es que todas estas acciones se realizan y que giran alrededor de quién, giran alrededor de la ciudadanía, giran alrededor de la población. Entonces, si nuestros bienes, servicios y regulaciones actualmente no responden a la ciudadanía, quiere decir que todas estas acciones que ustedes están viendo, desde el diseño de la política pública, desde el diseño hasta los resultados, pues están orientados a otra cosa que no sea la ciudadanía. Y es que por eso es que tenemos pobreza, tenemos niños en las calles trabajando, tenemos hospitales desabastecidos. Entonces, mediante lo que estamos aprendiendo hoy día, ya podemos analizar con mayor profundidad por qué tenemos tantos problemas en la sociedad, por qué hay mucha delincuencia, por qué hay inseguridad ciudadana, por qué hay desnutrición infantil. Bueno,
Eh, este modelo lo vamos a ver mejor en nuestra última sesión, que vamos a hablar de la modernización de la gestión pública, ¿no? Ahí vamos a explicar mucho mejor a qué se refiere. Después, la política pública también está alineada a un sistema administrativo. ¿Cuál es el sistema administrativo de planeamiento estratégico? Por eso es que hemos visitado, para poder ver las políticas nacionales, la página del ente rector, que era CEPLAN. Entonces, este es uno de los 11 sistemas creados por el Poder Ejecutivo como parte del proceso de modernización del Estado. Este sistema consta con un conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas, relaciones funcionales, que tiene por finalidad coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover el desarrollo equilibrado y sostenido del país. O sea, ¿qué quiere decir? Que como ya sabemos, tenemos la gestión pública que pues está funcionando no bien, porque tenemos problemas en las calles, en la sociedad. La modernización de esta gestión pública también busca modernizar el planeamiento estratégico, porque finalmente esto es la parte que se diseñan las políticas públicas. Y este modelo, ¿qué es lo que busca? Por ejemplo, ¿no? Conocimiento integral de la realidad. ¿Cómo vamos? O sea, con este modelo nos dice, pues, miremos cómo está la sociedad, cómo está nuestra sociedad, por qué está sufriendo, por qué tiene problemas, por qué los niños están en las calles. Después, el futuro deseado. ¿Cómo queremos vivir? Pues queremos vivir que nuestros niños, en vez de estar en las calles, estén en las escuelas estudiando. Y finalmente, diseñar políticas y planes coordinados. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer que esos niños estén en las escuelas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y finalmente, el seguimiento y evaluación para la mejora continua. Informes de mejora continua. O sea, ¿qué quiere decir? Después de la implementación no queda ahí. Ir controlando, ir monitoreando, darle un seguimiento e ir corrigiendo pues las cosas que no han salido bien, ir mejorándolos constantemente hasta alcanzar, ¿qué cosa? El futuro deseado, ¿no? Entonces, pues, tiene mucha razón, ¿no? Tiene mucho análisis y definitivamente ya con esto podemos entrar en una mejor capacidad de análisis para ver esta parte de lo que a las políticas públicas se refiere, ¿no? Entonces, ese seguimiento, esa evaluación, ¿cómo lo podemos hacer? En esta pantalla nos preguntamos, ¿qué son los indicadores? Entonces, un indicador es una herramienta que entrega información cuantitativa o cualitativa y se construye a partir de la síntesis de aspectos observables o subjetivos de una variable o un conjunto de variables relacionados a un tema o fenómeno en particular. O sea, ¿qué quiere decir? En esta parte dice seguimiento, evaluación para la mejora continua. ¿Y cómo el Estado tiene que hacer? Pues mediante herramientas que entregan información cuantitativa o cualitativa como un indicador. Por ejemplo, ¿no? En cuantitativos, número de personas con acceso a los servicios de justicia. Podríamos decir número de personas o de niños con acceso a un colegio educativo, ¿no? Nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto a los servicios de educación. Y así sucesivamente tenemos a los indicadores como herramientas para que las personas que tomen decisiones y realicen este proceso de políticas públicas, pues puedan tener o puedan realmente diseñar, tomar decisiones en busca de una mejora
en todos los aspectos de nuestra ciudadanía. Y finalmente, pues con esa apreciación, estamos terminando nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Un tema muy interesante, un tema muy importante, porque si